Bueno, bueno, entonces decíamos que las plaquetas provienen de una especie de nave nodriza, es decir, de una célula más grande, de la cual se van desprendiendo eh, porciones de citoplasma que se van desprendiendo porciones de citoplasma con membrana, o sea que la célula, acá dibujo como un megacariocito, y luego al megacariocito se le van desprendiendo porciones así, como si se le salen pedacitos de megacariocito. Y adentro de esas porciones de megacariocito eh, hay vesículas, es decir, el megacariocito tiene vesículas, y esas vesículas que están adentro del megacariocito quedan dentro de las plaquetas. Algo así como esto. ¿Ve? Adentro de cada una hay vesículas. Y las vesículas, que son bolsitas, contienen un montón de productos. O sea que la plaqueta en realidad son bolsitas que adentro tienen bolsitas o gránulos, se le llaman. A las plaquetas tienen granulitos adentro, y esos granulitos contienen una serie importante de diversos factores. Tienen factores de coagulación, tienen factores de crecimiento, tienen factores de quimiotaxis, tienen factores de estimulación de, de otras células, o sea, tienen quimosinas, tienen citocinas, tienen citocinas, dentro de las citocinas, quimosinas, pero también tienen citocinas, es decir, tienen diversas moléculas que están ahí guardadas, tienen sustancias vasoactivas como histamina, es decir, tienen distintas moléculas, eh, todas dentro de esas vesículas, que tienen diferentes funciones. Pero el tema es que las plaquetas, o sea que la finalidad de la plaqueta, ¿cuál sería? Llevar esas bolsitas, pero el problema que tienen las plaquetas es que para poder liberar esas bolsitas, la plaqueta tiene que activarse, y cuando se activa se liberan no solamente el contenido de unas bolsitas, sino que se libera todos los contenidos en términos generales. O sea que la plaqueta es como una bolsa, como si fuera un sachet de leche, y adentro del sachet de leche hay bolsitas, también hay un líquido que es leche, y después hay un montón de bolsitas chiquititas que contienen, no sé, una puede tener pimienta, sal, no sé, distintas cosas. Pero para que se libere lo que hay adentro, la plaqueta tiene que modificarse de modo tal que empieza a liberar las bolsitas que hay adentro, pero no puede discriminar. O sea que cuando la plaqueta se activa, libera una serie de moléculas, pero muy variadas. Y las moléculas que libera la plaqueta intervienen en procesos de coagulación, pero también intervienen en procesos inflamatorios. Por eso la plaqueta, que no la habíamos mencionado antes, porque la vamos a mencionar ahora, pero la plaqueta también es necesaria en el proceso inflamatorio, porque la plaqueta dentro de ella tiene gránulos que contienen moléculas que también intervienen en la inflamación, no solamente en la coagulación. Entonces, la plaqueta como transportador es una bolsa derivada de un megacariocito, de una célula más grande, y es un ente o una estructura transportadora de moléculas diversas del proceso inflamatorio y del proceso inflamatorio y del proceso eh, de la coagulación. ¿Está bien? Esas son nuestras amigas las plaquetas. Las plaquetas circulan por la sangre
gracias a que tienen una membrana plasmática, su cubierta de su parte externa las hace solubles en agua, porque tienen fosfolípidos, las cabezas de fosfolípidos las hacen solubles en el medio líquido, entonces las plaquetas pueden flotar, pueden estar incluidas dentro de la sangre y circular por la sangre. También gracias a la superficie que tienen de membrana, lo que exponen es una superficie de carga negativa que es similar a la del endotelio. O sea que el endotelio expone, la célula endotelial que está en el vaso sanguíneo, le expone permanentemente a la plaqueta una carga negativa y la plaqueta tiene en su superficie una carga negativa, motivo por el cual la plaqueta no tendría por qué tocar las paredes de los vasos sanguíneos. Y esa es la forma de resguardo, o es una de las formas de resguardo para que la plaqueta no se acerque al endotelio. Las plaquetas, mientras circulan por el vaso sanguíneo, alejadas del endotelio, no valen un centavo. Nada, son bolitas chiquititas que van dando vueltas y no hacen nada. Pero cuando las plaquetas se acercan a los vasos sanguíneos, a los endotelios, o a veces hay factores liberados en la sangre en forma expresa para que se acerquen o para activar la plaqueta, pero cuando se acercan a los vasos sanguíneos, las plaquetas, cuando tocan la zona del endotelio, ahora vamos a analizar eso, la plaqueta se activa y entonces cumple con su trabajo. O sea que la plaqueta inactiva circulando en la sangre no hace nada, es una bolsita llena de bolsitas, que adentro tienen distintas moléculas. Pero cuando se activa la plaqueta, las moléculas que están en las bolsitas que tiene adentro, se acercan a la membrana plasmática porque se le modifica el citoesqueleto, se acercan las bolitas a la membrana plasmática y se libera el contenido, cuando la plaqueta está activada. Bueno, entonces, la plaqueta circula, fenómeno. ¿Qué pasa cuando hay un proceso de lesión en el endotelio? Bueno, la lesión del endotelio implica una disrupción del endotelio, es decir, una, una pérdida en la continuidad. Es decir, que yo tengo el endotelio que estaba sano, no tengo por qué exponer nada de nada, es decir, mi endotelio está sano y no pasa nada. Pero si el endotelio se daña en algún segmento, en algún lugar, entonces se expone lo que hay abajo. Y al exponerse lo que hay abajo, automáticamente cambia la carga y el cambio de carga es suficiente para que la plaqueta se acerque al endotelio. Pero, ¿qué sería lo que hay abajo? Y la pregunta es, ¿qué hay abajo del endotelio? Es una buena pregunta que me interesa, es interesante que surja esa pregunta, porque implica bueno, primero implica que hay un pensar que hay abajo del endotelio. Y por otro lado, implica que por ahí el concepto todavía no está del todo claro, y entonces, porque es un concepto que por ahí ya debiera estar claro por todo lo que hablamos, pero no está mal que no lo esté, pero sí está mal que no lo sepamos. Entonces mejor que lo saben, entonces ahora, como lo saben, pero ahora como lo preguntan, entonces, vamos a ver. Primero me van a contar qué representé en este lugar, qué quise representar. Acá miren lo que hago. Ténganme paciencia un poquito.
yo represento esto así. ¿Qué estoy dibujando? A ver, primero les muestro así. ¿Qué dibujé acá? ¿Qué representa esta parte del dibujo ahí? Un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, el Vaso endotelio. sanguíneo. Bueno, ahí está perfecto, es un vaso sanguíneo, pero yo represento un vaso sanguíneo. Células. ¿Y qué vaso sanguíneo es este? ¿Qué tipo de vaso es? El que se reparó. Así como está, es un vaso sanguíneo, hay células endoteliales. Y entonces yo automáticamente les pregunto, ¿qué tipo de vaso sanguíneo es esto? ¿Es un o una? ¿Qué? Arteria. Si fuera una arteria, ¿qué le faltaría a esa arteria? La capa de músculo. Le falta el músculo y la adventicia. Entonces no puede ser una arteria, ni una arteriola. Capilar. Entonces es un capilar. Pero aún así, a este capilar nosotros lo representamos siempre así, pero siempre, o no siempre, porque alguna vez lo representamos como les voy a mostrar ahora, pero siempre pero le está faltando esto verde. ¿Y lo verde qué está representando ahí? ¿Por qué no veo las células endoteliales ahí? La membrana basal. La membrana basal. O sea que, si lo dibujo así, igual sigue siendo un capilar. O sea, endotelio más membrana basal. Sigue siendo un capilar. Para que sea una arteria o una arteriola o una vénula, tendría que dibujarle afuera el músculo y por fuera tendría que dibujarle la adventicia. Pero esto sigue siendo un capilar, endotelio más membrana basal. Cuando yo corte, cuando yo saque el endotelio, bueno, vamos a ponerle el capilar. Y afuera del capilar, acá donde voy a poner la letra X, donde voy a poner la letra X, justo acá al lado del capilar. ¿Qué tendría que haber? En cualquier parte del organismo. Matriz extracelular. Matriz extracelular con matriz extracelular y Y células endoteliales. no, endoteliales no, y células locales. Esto está en un vaso, esto en un tejido. Esto que yo veo ahí no es más que es un vaso que podría estar acá, por ejemplo. Yo dibujo un pedazo de tejido así, y en ese pedazo de tejido dibujo células, cualquiera, no importa, ¿sí? Y veo pasando un vaso sanguíneo, y ese vaso sanguíneo que veo pasar es un capilar, que está hecho de celulitas endoteliales. Y lo que hago ahora es agrandarlo, nada más, miren. Este es un vaso sanguíneo, un pedazo de un tejido, cualquier tejido, porque es que es así como está hecho un tejido, no tiene otra cosa. No hay más. Entre las células encontré un vasito sanguíneo. Lo agrandé, lo peleé un poco y ahí está. ¿Se entiende? Afuera del vaso sanguíneo hay tejido. Y si el vaso sanguíneo está pasando por los tejidos, no puede haber otra cosa. ¿Está bien? Un capilar, fuera del capilar, no hay más que tejido. Bueno, y eso es lo que representa acá. El tejido, la X sería el tejido fuera del capilar. Entonces la pregunta es, si yo tengo, ahora dibujo solamente muy ampliada y en forma esquemática una célula endotelial al lado de otra. Ahora dibujo dos células endoteliales, una al lado de la otra. Están pegaditas, una al lado de la otra. Así. Ahora, si yo me paro acá, ¿dónde estoy?
Si pongo En el algo- citoplasma de la célula. Bueno, voy a hacerlo fuera de la célula para que se entienda. A ver, no estoy dentro de la célula, sino que estoy afuera de la célula, estoy acá. Ahora estoy ahí. ¿Dónde estoy? Es un cubo que está ¿dónde? En contraposición a otro cubo que dibujo acá. Tengo dos cubos acá. Uno está en y el otro está en. En el plasma y el otro está afuera. En el plasma, o sea, en la sangre. Uno está dentro de la sangre y el otro está afuera. ¿Se entiende el dibujo lo que significa o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, también es membrana basal, que está dentro y fuera. Uno está circulando en la sangre y el otro está afuera. Bueno, primero, el que está afuera, ¿dónde está? En el intersticio. Intersticio. En un intersticio de cualquier célula, ¿no? De cualquier tejido, no sé cuál, no importa. Ahora la pregunta siguiente. Si yo saco una de las dos células endoteliales, si saco una de las dos células endoteliales que estoy dibujando ahí, ¿cómo le llamo a eso respecto del vaso? ¿Qué hice con el vaso? Se rompió. Se rompió. ¿Y qué va a pasar si yo saco una de las dos células endoteliales con lo que hay adentro del vaso? Se sale el vaso. Se sale del vaso. Entonces, cuando yo saque una célula endotelial, en realidad lo primero que me voy a encontrar abajo de la célula endotelial, si se salió solamente una célula endotelial, en realidad lo que voy a encontrar primero va a ser esto que dibujé de marrón. ¿Qué es lo primero que voy a encontrar cuando saque la célula? Membrana basal. La membrana basal. Y a continuación, El intersticio. el intersticio. O sea que la pregunta era, ¿y si se rompe el vaso? ¿Qué hay ahí? Y bueno, la respuesta es, si se rompe el vaso, tiene que haber primero membrana basal y a continuación el tejido. ¿Se entendió o no? Sí, ¿Se entiende o no se entiende? sí, O sea sí. que tengo un tubo y si se me sale un dedo del tubo, cuando se me salga un dedo del tubo, saco un dedo del tubo, así tengo un tubo y entonces tengo el tubo así. Ahora saco un dedo y cuando saco el dedo del tubo, lo primero que voy a encontrar es el aire que hay afuera del tubo, en este tubo. O sea, lo que hay afuera es lo que tiene que haber afuera. O sea que el vaso sanguíneo, afuera que tiene, tiene tejido, no hay otra cosa. Entonces la membrana basal y el tejido. Por eso cuando el vaso sanguíneo se lesiona, se dice se expone la membrana basal y se expone el tejido. Eso es lo que pasa cuando hay una lesión de un vaso. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar si yo lesiono el vaso con la sangre? ¿Qué pasaría con la sangre que está dentro del vaso? Se sale. ¿Cómo? Se sale. Se sale. Se sale, claro, es lógico, se sale. A ver, si le hago un agujero a un vaso, se sale. ¿Han visto ustedes alguna vez cuando se hace un agujero en un vaso sanguíneo? Sí. ¿Les han sacado sangre alguna vez? Sí. ¿Qué hace la aguja? Atraviesa la piel, atraviesa la pared del vaso sanguíneo, se mete adentro, saca el contenido y sale. Por eso muchas veces, ¿qué pasa cuando se saca la aguja? ¿Qué pasa a veces cuando se saca la aguja? ¿Qué queda alrededor del vaso sanguíneo? ¿Qué ve uno? Un hematoma. Que se queda morado. Morado. ¿Y ese morado qué es? Sangre que El salió del vaso sanguíneo se rompió. Sangre que se salió porque el vaso se rompió. La gente suele decir, uy, qué bruto, me rompió todo. No te rompió, salió sangre porque cuando sacaste la aguja a veces se sale sangre del vaso sanguíneo. ¿Cómo hace para parar la sangre cuando sale? La aguja entró al vaso sanguíneo y ahora tiene que salir. Entra al vaso, plum, lo pincha y sale.
Y bueno, por ese agujerito sale sangre. No es que la persona que pinchó hizo nada raro. En algunas personas sale más y en otras sale menos. Y entonces esa sangre sale, ¿y a dónde va a parar? Al intersticio. Al intersticio. Y nosotros la podemos ver desde afuera. Miramos nuestro brazo que nos pincharon y vemos esa sangre. Claro, la vemos ahí. Decimos, uy, mirá, se me formó un hematoma. Claro, porque un hematoma es sangre extravasada juntada en una colección en un tejido. Bueno. ¿Y hasta cuándo sale sangre? Hasta que se forma el tapón Se hemostático. forma. Hasta que se forme el tapón hemostático que mencionamos antes. ¿Está bien? Es decir, el tapón hemostático justamente va a ir a auxiliar esa situación para que no se salga toda la sangre del vaso sanguíneo. Si nosotros no podemos formar el tapón hemostático, entonces la sangre se sigue saliendo. ¿Está bien? Hay gente que no puede formar bien los tapones hemostáticos y eso es un problema porque se le sigue saliendo la sangre de los vasos sanguíneos. Bueno, eso aparte. Pero pero la cuestión es que entonces, siempre que se rompa el endotelio, se va a exponer lo que está fuera del endotelio. Llámese membrana basal, llámese, a veces me van a escuchar decir la palabra subendotelio. El subendotelio es la membrana basal o el tejido propiamente dicho. ¿Está bien? Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, entonces, cuando se lesiona el endotelio, se expone lo que está debajo. Y eso trae dos consecuencias. La primera, la exposición de lo que hay abajo ya no tiene la misma carga negativa que tiene la pared del endotelio. Se pierde la negatividad. Es decir, aparece una carga positiva. Y al aparecer la carga positiva, ya eso es un estímulo para que ¿qué pase con las plaquetas? Para que se adhieran al vaso. Para que se adhieran, exactamente, para que las plaquetas empiecen a pegarse ahí. Ese es un estímulo. El segundo estímulo es que dentro de la matriz extracelular, esa que ahora se expone, llámese membrana basal, que es una matriz extracelular, o llámese matriz extracelular del tejido propiamente dicha, cualquiera de las dos siguen siendo matriz extracelular. Cuando se expone la matriz extracelular, la propia matriz extracelular tiene factores que hacen que la plaqueta se adhiera. O sea que dentro de las matrices extracelulares dijimos que habían un montón de moléculas. Bueno, también hay moléculas que son moléculas de adherencia y activación de las plaquetas. Hay moléculas también en esa matriz extracelular, llámese membrana basal o matriz extracelular propiamente dicha. En las membranas basales y en las matrices extracelulares propiamente dichas también hay moléculas que estimulan la coagulación sanguínea. De hecho, hay un factor que lo vamos a mencionar después que se llama factor tisular 3. ¿Qué significa factor tisular? Que usa papel del tejido. De tejido. Dice factor del tejido, número 3 porque es el número de esa molécula. ¿Factor tisular o factor 3? El factor tisular de la coagulación es como decir el factor del tejido, es un factor que está en las membranas basales y en las matrices extracelulares de todos los tejidos del organismo vascularizados y que sirve ¿para qué? Para activar parte de la coagulación. ¿Está bien? Bien. Conclusión, la plaqueta no va a ir a pegarse a la pared del vaso sanguíneo gratis. Se va a ir a pegar solamente cuando la pared del vaso sanguíneo esté dañada y se exponga lo que hay abajo. Entonces la pared del vaso sanguíneo expone, se abre y expone lo que hay abajo o lo que hay afuera, y al exponer lo que hay afuera estimula a la plaqueta para que se pegotee. O sea que la plaqueta no se va a ir a pegar porque sí. El inicio del proceso está garantizado cada vez que se lesione el endotelio. Como ven, el mecanismo de autorreparación se inicia cuando aparece el estímulo para la reparación consistente en el daño. O sea, el propio daño hace que se repare.
hay unas cubiertas que se autorreparan, que son unas cubiertas que cuando se pincha cuando hay una pinchadura y se pierde la presión, se pone en marcha un mecanismo que como que la infla la cubierta. Le pone como un gas con un pegote, no sé cómo es la cosa, pero la cuestión es que la autoinfla. La percepción de la pérdida de presión genera un mecanismo de autorreparación. Bueno, acá la percepción de la pérdida de continuidad, esa solución de continuidad es el estímulo para que la plaqueta venga para iniciar el proceso. Eso entonces, en parte se supone que está para garantizar que la plaqueta no haga nada, excepto que fuera necesario. Y además garantizar que cuando es necesario la plaqueta funcione. Bueno, entonces la lesión del vaso sanguíneo produce esto. ¿Cuándo se lesionan vasos sanguíneos? Por las noxas. Noxas. Bueno, ¿cómo qué? Pueden ser noxas físicas o Físicas, cómo sería físico? un golpe. Un cuchillo. Perfecto. ¿Y otro tipo de noxas? Alguna otra molécula. Bueno, moléculas. Eso está muy bien pensado, aunque no sepas qué moléculas. Me parece muy bien el pensamiento. Yo les doy un ejemplo bien común. Para el que fuma, el cigarrillo tiene muchas moléculas que producen daño del endotelio directo. Moléculas que pasan al torrente circulatorio a través de la inhalación y en el torrente circulatorio dañan directo el endotelio, matan células endoteliales. ¿De dónde? De donde fuera, de donde la concentración del producto fuera suficientemente adecuada. ¿Pero cómo? Entonces, si yo fumo, ¿se me mueren las células endoteliales? ¿Tengo hemorragias todos los días? No. Ahora vamos a ver por qué no, porque es de lo que estamos hablando. Pero esa es una forma de daño endotelial. La fricción que se produce, por ejemplo, en los lugares donde hay bifurcaciones de vasos sanguíneos. ¿Dónde hay bifurcaciones de vasos sanguíneos en nuestro cuerpo? ¿Qué se les ocurre? En todas las arterias, En desde la aorta. todo el organismo, las arterias, arteriolas, todo se divide por bifurcación. Todo se divide así. Entonces, todos lados. ¿Qué parte del cuerpo no hay arterias, arteriolas, metaarteriolas? En toda la parte del cuerpo. Y en todas las partes del cuerpo donde hay bifurcaciones se producen remolinos que generan una fricción que puede lesionar células endoteliales. Especialmente si la presión arterial es más alta. O sea que la hipertensión favorece la lesión de las células endoteliales. Entonces, sustancias químicas, cuestiones físicas como la fricción, cuestiones físicas mecánicas como un golpe o un corte, como quieran ustedes, sustancias producidas por bacterias, sustancias producidas durante el proceso inflamatorio, pueden dañar los vasos sanguíneos. Todos los días, todo el día, hay lesiones de los vasos sanguíneos y todos los días, todo el día, hay que reparar esas lesiones. O sea que esto no es una cuestión, es lo mismo que la inflamación, no es un proceso, no, porque yo no me corté en toda la vida, entonces, no, es hoy. Ahora, en este momento, están reparando los endotelios que se están lesionando todo el día. Pero, antes de la reparación del endotelio, vienen las plaquetas y forman su taponcito hemostático. Y ni nos enteramos. Cuanto mayor sea el daño que se produzca en esos vasos sanguíneos, porque fumo, por ejemplo, porque me expongo a contaminantes, cuanto mayor sea el daño que se produzca en el endotelio, mayor va a ser el estado procoagulativo que tenga mi sangre. ¿Está bien? O sea, hay estados que se llaman estados de procoagulación, o estados procoagulantes. ¿Por qué? Por esto que acabo de contarles. Cualquier cosa que tienda a iniciar el proceso es un estado procoagulante. Ojo que hay otros estados procoagulantes que estimulan lo que vamos a ver después. Pero si yo estimulo la formación de tapón hemostático, estoy generando un estado procoagulante. Y la formación del tapón hemostático es la primera parte de formación de un trombo.
Y esto ahora lo nombro, después lo nombro de nuevo, pero esto, fíjense cómo utilizamos este concepto. Las plaquetas son las primeras que vienen para hacer un tapón. ¿Está bien? Vienen cuando hay una lesión. La lesión se puede producir por cualquier cosa y todos los días a cada momento. Listo. Incluso cosas que dañen el endotelio pueden ser el factor, porque si el endotelio cambia sus propiedades, es como si estuviera lastimado. Por ejemplo, si el endotelio cambia su carga, por algún motivo, porque las células están lastimadas por algo, funciona de la misma manera. Por ejemplo, cuando se forma una placa de ateroma, entonces el endotelio que está sobre la placa, es una placa de grasa, el endotelio que está sobre la placa de grasa se cambia y las plaquetas se pueden pegotear ahí. O sea que cualquier cosa que modifique al endotelio sano, cualquier lesión del endotelio que exponga lo que está debajo, es un estímulo para que las plaquetas se pegoteen. ¿Y esto cuándo pasa? Todos los días, todo el día, en todo momento. ¿Ustedes se enteran? No, no se enteran. A medida que vamos envejeciendo, tenemos más probabilidad de enterarnos porque se empiezan a complicar las cosas, pero si no, no nos enteramos. Nuestros mecanismos de autorreparación funcionan toda la vida, todo el año, todos los días. Sabiendo que las plaquetas inician estos procesos y sabiendo que las plaquetas se pegan en el lugar y se empiezan a pegar entre ellas, ahora vamos a ver eso, sabiendo eso, le damos a los pacientes, a las personas, le damos medicación para que las plaquetas por ahí se adhieran ahí, pero no se pegoteen entre ellas y no formen tapones. ¿Qué sustancia le damos a las personas para que no se agreguen las plaquetas? Le damos antiagregantes plaquetarios. Y hay uno muy común, que todo el mundo conoce porque probablemente sus padres o abuelos tomen de eso, que se llama aspirina. ¿Han escuchado que toma aspirineta todos los días? Toma una aspirineta, fulano toma una aspirineta todos los días. ¿Han escuchado eso o no? ¿Sí o no? Sí, obvio. Sí. Bueno, la aspirineta ¿para qué se da? Y es para que la sangre esté licuada. Es una forma de decir, no es que es una licuadora de sangre. La sangre esté licuada, ¿qué quiere decir? Quiere decir para que la sangre no esté espesa. No, es para que no se formen, sí, es verdad, es eso, pero la realidad que nosotros sabemos es que es para que las plaquetas no se peguen, que si alguna se adhiere, otras no se le pegoteen y no se formen los tapones hemostáticos. Bien, entonces las plaquetas se activan cuando se adhieren al endotelio. Y es así como comienza la hemostasia y la coagulación, con la adhesión plaquetaria. Las plaquetas se adhieren al endotelio y se activan, y cuando se activan comienzan a liberar factores que están adentro de sus gránulos. ¿Está bien? Los factores que tienden a hacer, tienden a producir vasoconstricción. De hecho, el primero que se libera es el tromboxano. El tromboxano, o uno de los que tiene gran importancia, el tromboxano A2, que es un vasoconstrictor. Que tiene lógica. Si hay una lesión en el vaso, entonces lo primero que hago es tratar de empezar a formar el tapón y cerrar el vaso lo más que pueda para que corra menos sangre por ahí para poder cerrar mejor, como si cerrara la llave de paso. Bueno, entonces la coagulación se inicia, o la hemostasia, que es el paso previo a la coagulación, se inicia con la plaqueta adhiriéndose y produciendo vasoconstricción. Así empieza el proceso de hemostasia. Luego, la plaqueta cambia su forma, es decir, se activa y cambia su forma y empieza a generar o a mostrar en su superficie moléculas de adhesión para otras plaquetas. Y cambia la polaridad de su membrana y entonces empiezan a adherirse otras plaquetas. Entonces, primer paso, una plaqueta se une, son decenas. Se une una, se unen otras y empiezan a adherirse entre ellas. Eso se llama agregación. Entonces viene la adhesión plaquetaria, que es la adhesión la adhesión puede ser al endotelio dañado porque no está, o al endotelio dañado porque tuvo algún daño el endotelio, porque había una placa de ateroma ahí o por lo que fuera. O sea, si el endotelio pierde sus propiedades o si la célula endotelial se desaparece, entonces las plaquetas se adhieren, se activan y se agregan. Entonces, adhesión,
agregación plaquetaria. Ese es el comienzo de la formación de un tapón. Eso suele pasar rápidamente. De hecho, no sé si alguna vez le hicieron una prueba de formación de tapón hemostático. ¿Le pincharon alguna vez? Sí, no para poner un aro. ¿Les pincharon alguna vez la oreja para ver cuándo para de sangrar? Bueno, si lo hicieron, lo hicieron. Y si no, no lo hicieron. Pero hay una de las, el test de Quick, es una de las pruebas de hemostasia que se hace, se pincha el lóbulo de la oreja y con un papel tisú, con un papel secante, se va secando despacito, o sea, apenas se apoya y se seca la gotita hasta que deje de sangrar. Cuando deja de sangrar, ¿qué significa? Que se formó el tapón en los vasitos que yo pinché. Yo pinché vasitos en forma indiscriminada y esos vasitos terminaron de cerrarse, ¿sí?, en el término de unos minutos. Bueno, efectivamente lo que estoy midiendo es cómo trabaja la hemostasia, cómo trabaja este sistema de adhesión, agregación plaquetaria. Una vez que las plaquetas se agregan, entonces empieza a formar una malla de fibrina, que ahora vamos a investigar cómo, bueno, ahora no, pero en la próxima vamos a investigar cómo se forma esa malla de fibrina. Pero la fibrina es una proteína que proviene de otra proteína, una proteína que proviene de una proteína plasmática que se llama fibrinógeno. Entonces el fibrinógeno se va a transformar en fibrina, después vamos a ver cómo, y se va a ir, y cómo es la cosa, pero se va a ir formando una malla entre las plaquetas. O sea que me va a quedar una bola de plaquetas más fibrina. Esa bola de plaquetas más fibrina es justamente el tapón completo. Es decir, la formación del tapón implica entonces la formación de esa malla de fibrina alrededor de la plaqueta. Hassan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, podés, Jaime. ¿Podrías repetir cómo sería entonces lo de la homostasia? Porque me mareé. Primero tendría que ser la adhesión de las plaquetas. Y después, sí. Lo primero es la noxa, ¿no es cierto? Una noxa, algo que va a causar un daño. Pero no importa qué va a hacer, va a traducirse en un daño. ¿El daño en qué consiste? En que el endotelio, la célula endotelial, pierda su función o que el endotelio, la célula endotelial, desaparezca. En cualquiera de los dos casos, se me va a exponer una superficie nueva dentro del vaso sanguíneo y esa exposición es el llamador para las plaquetas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ahí sí. Bien. Cuando hay un llamador, la plaqueta ya, que venía circulando, se pegotea al endotelio. Generalmente, los llamadores, esos llamadores, que vendría a ser la exposición de un lugar donde la plaqueta se va a ir a pegar, es decir, como si hubiera sacado, ¿sabes cómo es esto? Como si vos viste las cosas que vienen con autoadhesivo, que vienen con una hoja para sacar, entonces viene la cosa del autoadhesivo, sacas la hoja y aparece el pegote. Y Sí. lo puedes pegar. Bueno, esto es más o menos igual. El vaso sanguíneo está como con el pegote no expuesto. Cualquier circunstancia que exponga el pegote hace que la plaqueta venga y se pegotee. ¿Está bien? Ok. Ya sea, en este caso, que el endotelio esté, como yo lo asocio, por ejemplo, con despulimiento del endotelio. El endotelio tendría que estar siempre brillante. Si se despule el endotelio, eso es suficiente para que se peguen las plaquetas. O si el endotelio se abre, porque falta una célula en un casillero, entonces también es motivo para que la plaqueta se pegue. Una vez que se pega la plaqueta, se activa, cambia su forma, libera vasoconstrictores, libera una serie de sustancias más, que ahora algunas vamos a ir investigando, y cambia su forma y expone en su superficie moléculas para que se adhieran otras plaquetas. Pero ahora las nuevas plaquetas ya no se adhieren al endotelio o el lugar, pues eso está ocupado. Entonces el lugar donde tenían que adherirse, yo tengo un tubo, y en ese tubo donde tenían que adherirse tengo el tubo. Entonces en el tubo, en un sector, se produce